Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecerles la asistencia el día de hoy, 7 de mayo del 2026, la participación de todos los aquí presentes en la réplica del CIPAS número 3, en el cual, pues, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a hablar el tema pues, relacionado al curso de Epistemología, Teorías y Pensamientos Contables, donde abordaremos el tema del marco conceptual y pues la regulación de la contabilidad en Colombia en el ejercicio del fortalecimiento del conocimiento con los chicos aquí presentes. Bueno, agradecerles a todos por la asistencia. De pronto, hacerles la aclaración pertinente a cada uno de ustedes que hoy es una réplica eh, del CIPAS número 3, lo que indica que pues, los chicos o los estudiantes que estuvieron presentes en el CIPAS 3 de primera matrícula, pues no hay necesidad de que estén presentes hoy en la réplica porque ya tienen la puntuación asignada y pues es el tema o el mismo temario que expresó o que hizo parte de su conocimiento la profesora María Jimena en el ejercicio particular de la labor del CIPAS número 3, ¿vale? Entonces, para que tengan claridad de eso. Igualmente recordarles también en la participación que ustedes desarrollan lo que ustedes ejecutaron, que deben pues hacer la inscripción respectiva en el CIPAS para que los profes aquí que se encuentran delegados, llamémoslo así, en el contexto de apoyo, puedan generarles la puntuación respectiva a cada uno de ustedes por el tema de la puntuación para la valoración final en la nota respectiva del módulo que ustedes están orientando, que están cursando con el profe Emilio. ¿De quién les habla? Con la profesora María Jimena en su defecto particular. ¿Listo? Claro, hasta ahí con las observaciones indicadas que les he brindado hasta ahora. ¿Sí? Bueno, pues voy a tratar de que sean participativos en el tema o procederé a hacer la asignación respectiva del punto. Espero la participación de cada uno de ustedes. ¿Listo? Voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si ven la pantalla en este momento. Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor, yo también la veo. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho a los que pues, tienen la disposición de responder o comentar ante la inquietud que se les presenta. ¿Listo? Denme un segundito. Listo. En el ejercicio particular, nosotros vamos a abordar o vamos a desarrollar en el encuentro del CIPAS que tenemos el día de hoy, relacionado al contexto de la particularidad, lo que hace referencia al tema del marco conceptual y la regulación de la contabilidad en Colombia o en el ejercicio contable del área de la profesión. Partamos de una idea o partamos de un principio particular que el ejercicio normativo, pues es esa normatividad legal en el ejercicio particular a través de la cual se logra o se reconoce la implementación particular del ejercicio contable en el ámbito nacional o en el área contable característico. Recordemos que como ustedes logran identificar, como ustedes han logrado conocer en el transcurso de el curso que hemos venido desarrollando y de pronto los diferentes cursos que ustedes también han venido ejecutando con sus demás tutores o directores, pues en el ejercicio profesional del área contable, esta regulación legal o normativa tiene pues unas normas particulares o unas pautas de ejecución particulares. Entre esas que nosotros desarrollamos o entre esas que nosotros identificamos, sabemos que pues estamos regulados por la ley 43 del 90 en el ejercicio, que es un ejercicio particular de la profesión, que rige o reglamenta la profesión del área contable, del principio contable, en el desarrollo pues, de la profesión o de la contabilidad en Colombia particularmente. De acuerdo a esa dinámica, de acuerdo a esa ejecución que nosotros desarrollamos o contextualizamos, recordemos que en la implementación o en la modificación estándar de la normatividad, pues nos regimos mediante el PUT, que es el que nosotros conocemos como el Plan Único de Cuentas, que se fundamenta
o se ejecuta o se desarrolla en su contextualización desde el principio particular o en el ejercicio de la esencia, de acuerdo a la norma de 2 decretos. ¿Cuáles son esos 2 decretos que nosotros desarrollamos, ejecutamos e implementamos? Lo que hace referencia al decreto 2649 del año 1993 y al decreto 2650 en su articulación o en el ejercicio, que también pues constituye, forma parte de la unificación de esos 2 decretos que rigen, llamémoslo así, el ejercicio de la profesión en su esencia particular o en su esencia de normatividad. Pero pues teniendo claridad también de que hay otros decretos que también fortalecen el ejercicio del área contable o de la profesión contable en la secuencia de la cual nosotros podemos identificar. ¿Vale? De acuerdo a un contexto particular o de acuerdo a una esencia particular hoy, en el contexto de esencia, pues viene lo que es la implementación de las NIF. Esa implementación de las NIF en el desarrollo que nosotros ejecutamos, en el desarrollo que nosotros implementamos, codifica el ejercicio contable mediante una regulación de una ley nacional conocida como la Ley 1314 del año 2009, que en su esencia o en su característica pues logra generar una unificación estándar del principio de la norma nacional con el principio de la norma internacional o las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad en el ejercicio, tratando de unificar un concepto característico, tratando de unificar un concepto cualitativo o cualificativo de la información contable en un contexto nacional, ligado pues también a un contexto de carácter internacional en su esencia o en su reciprocidad al ejercicio de la información contable, ¿vale? Que es bueno identificar de parte de todos los que estamos aquí presentes que ese marco conceptual o ese marco normativo pues tiene unas bases, unas esencias particulares de conceptualización que rigen o entran a difundir el proceso del ejercicio de la información contable como un ejercicio de refuerzo del área contable o el ejercicio de refuerzo del área financiera de las diferentes empresas, de las diferentes organizaciones o los diferentes entes económicos que cumplen o desarrollan la labor constante, llamémosla así, del registro de la información o de las operaciones contables de la empresa o de la organización en el ejercicio de nuestra profesión, llamémoslo así, ¿listo? Yo quiero abrir de pronto aquí la participación para todos los aquí presentes. En ejemplo, dar la participación a algunos de ustedes respecto a qué consideran ustedes en el ejercicio profesional, en su enfoque o en su dinamismo, cuál es la línea o la consecución particular de esos términos, llamémoslo así, contablemente, que podamos plasmar o que podamos desarrollar o ejecutar en la conceptualización de identificar a qué hace referencia un sistema contable, un sistema financiero, de acuerdo a sus conocimientos pertinentes. Entonces, ¿quiénes me pueden colaborar o quiénes me pueden dar una participación aquí entre todos los que están aquí presentes? Abramos un momento el micrófono para ver quiénes tienen esa participación respectiva. Los escucho, por favor. ¿Ninguno que se anime a dar una participación? Bueno, ok. De acuerdo al ejercicio de ese sistema financiero, pues recuerde que esa información financiera, ese desarrollo financiero, lo que busca regularmente plasmar o ejecutar todas las operaciones financieras que tiene una empresa, que tiene una organización en el normal desarrollo de sus labores o de sus funciones del ámbito comercial y del ámbito financiero, característico pues para el desarrollo de la información o la implementación. ¿Listo? Esas normas que desarrollamos o que ejecutamos desde el contexto característico, pues tienen como su implementación, llamémoslo así, en los diferentes entornos económicos en los cuales nosotros nos identifiquemos o nos desarrollemos. Por eso ustedes pueden ver en el cuadrito que les estoy compartiendo el marco conceptual del entorno económico en el cual nosotros desarrollamos o en el cual nosotros implementamos esas características particulares. De acuerdo a esas esencias, nos dice que esa contextualización de la cual pues todos estamos presentes en el ejercicio de la información, pues es un requisito que todas las organizaciones o todas las empresas, desde su ámbito contable, desde su ámbito financiero, buscan regular o brindar esa información a un tercero con la finalidad de tomar unas decisiones pertinentes, unas decisiones coherentes
unas decisiones acertadas y unas decisiones adecuadas, pues al concepto particular o a la esencia particular del desarrollo característico de la función que cada uno cumple como contador, como asesor financiero, como asesor contable, desde las diferentes empresas o de las diferentes organizaciones en las cuales vayamos a laborar o de las cuales nosotros podamos ejecutar el componente característico. Viste que esa información o esa, llamémoslo así, datos financieros que podemos generar de un concepto del área contable, pues tienen unos recursos característicos. Entonces, como primera característica debemos saber qué es la información financiera, ¿no? O qué es la información en el ejercicio característico que ustedes pueden identificar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese ítem, para que ustedes puedan desarrollar o puedan implementar en qué consiste la información financiera, pues tenemos que tener claridad que la información financiera es el conjunto organizado pues, de todos esos datos procesados, analizados, interpretados, que constituyen un mensaje que cambian el estado del conocimiento pues, para brindar ese conocimiento y el cambio de la incertidumbre en un ente económico, en una empresa o en una organización que desarrolle esa característica general. Los objetivos, sí, que tiene la información financiera en el ejercicio característico del marco conceptual son los siguientes, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de la información financiera? Esos objetivos de la información financiera que nosotros podemos identificar pues vienen de un concepto de ser datos útiles, de ser datos relevantes, de ser datos oportunos que le pueden servir a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Son esas personas que nosotros conocemos como inversionistas, acreedores, reguladores, personas que permiten tomar decisiones y que permiten desarrollar esas características generales. Las condiciones básicas del fundamento de la información en el ejercicio contable de acuerdo al marco conceptual, pues toma las decisiones particulares en el ejercicio de tomar una decisión. ¿Cuál es ese punto característico de tomar una decisión? Pues esa información que permite ayudar a esos inversionistas, a esos prestamistas, a evaluar las diferentes perspectivas desde los diferentes flujos de caja, frutos netos futuros, que se puedan desarrollar o que se puedan ejecutar desde un componente característico. Igualmente, en esas condiciones básicas también de la información relacionadas con esa información de características, pues son evaluaciones de gestión que permiten a los usuarios pues evaluar también eficientemente cómo ha sido el tema consultar de la gerencia, los aspectos generales de los recursos económicos, el desarrollo de la entidad o cualificación y el análisis respectivo de la toma de decisión con base pues a los datos que podamos brindar. ¿Listo? La información característica en el ejercicio de esencia o en el ejercicio de transparencia pues también es una caracterización de esa información, que nos indica que esa información debe ser transparente, debe ser dada a conocer, se debe suministrar esa información con un cumplimiento de unas normas legales y en un contexto de una situación financiera característico, de acuerdo a sus principios económicos o desarrollos que se puedan ejecutar. Adicional a ello, pues esa información como característica cualitativa también tiene un control, ¿no? ¿Cuál es su esencia? Generar un control, facilitar las evaluaciones de la situación financiera y el desempeño para ejercer el control sobre pues, las entidades características que nosotros vayamos a desarrollar en un principio de información financiera, de dudas, de inquietudes o de, llamémoslo así, de guías pertinentes para las personas a las cuales esta información les sirve o les comenta un principio particular. Y pues un ejercicio de esencia o en un ejercicio de, llamémoslo así, de conjuntamente desarrollar el principio de la característica general de transparencia, pues generar una información de unos resultados pertinentes. Y esa información de unos resultados pertinentes, pues también, ¿qué buscan? Generar valoraciones determinadas en diferentes resultados característicos de esencias pertinentes al desarrollo de la labor del ejercicio contable. ¿Qué buscamos en un ejercicio de resultados? Pues evaluar la rentabilidad, mirar e identificar qué cálculo o qué ganancias pueden presentarse, las capacidades generales de valor que se puedan desarrollar y la información que se pueda implementar de acuerdo a las características que se limitan o que se ejecutan de acuerdo a esa contextualización pertinente en la esencia de cada uno de los elementos. ¿Listo? Dentro de esas características o dentro de esos elementos conceptuales, pues nosotros vamos a identificar lo que hace referencia al tema de los estados financieros. Yo quiero saber, los que están aquí presentes, que me puedan colaborar con su participación indicándome cuáles son los estados financieros, por favor. Si alguno tiene conocimiento para que los podamos
entrar a socializar, pero entramos a identificar como tal. ¿Quién me participa, por favor? Balance, Dale, Isela, sí. balance y estado de resultados. Bueno, pues el balance es uno y el estado de resultados es otro. Muy bien. ¿Qué otros pueden El participar? estado de instructor, el estado de flujo de efectivo, las notas de los Correcto. estados, el estado de cambio del patrimonio. Pero yo sí quiero hacerle una pregunta. Dime. ¿Esos documentos llegan a ser públicos? O sea, ¿eso se puede compartir o eso tiene que ser privado de la empresa? Pues los estados financieros son Sí. públicos o privados, que es la pregunta general en el ejercicio. Sí. Mira, yo te voy a hacer muy claro, o sea, desde el contexto general, pues Ujú. pueden ser privados, sí, pero pues dependiendo de la naturaleza de la entidad, sí, y de acuerdo a los requisitos legales generales o legales que se puedan estipular. Pero por lo regular, o sea, los estados financieros son la información que se brindan a los terceros, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, no se le brindan a una persona particular de un conocimiento característico, pero supongamos, la entidad necesita un préstamo, una financiación, y a través del estado de resultados, a través del balance general o de situación financiera, o de esos diferentes estados, la entidad financiera puede analizar si a esa empresa se le puede prestar un recurso. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, señor. ejemplo, un inversionista que decida hacer una inversión particular o que quiera incentivar un dinero en la organización, pues uno tiene como referencia que los estados financieros, ¿sí? Porque son los que reúnen la información financiera de la empresa o la organización. Entonces, por eso yo te doy como esa respuesta. Sí. Podrían ser privados, pero dependiendo de la naturaleza, llamémoslo así, de la empresa o la organización, o de las condiciones o reglas internas que la organización maneje. ¿Sí me va a entender? Sí. Para dárselas a conocer a ciertas personas o bueno, en ciertos procesos. Pero O desde sea mi que punto de sí, vista, hay que saber. pero desde O mi sea, punto de vista para mí sí. son de un concepto general público, ¿no? Porque la idea es que las personas tengan acceso a esa información y, por ejemplo, más en entidades públicas o en entidades características de socialización, ¿no? Hoy en día en lo público las personas dan lo que es el informe de gestión, ¿te acuerdas? ¿Sí lo has escuchado? El Sí, informe de sí, gestión, el señor. tema de la rendición de cuentas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, pues, ¿qué hacen esos gerentes, qué hacen esos representantes legales en la rendición de cuentas? Mostrar los estados financieros, ¿sí? E identificar, pues, esos informes característicos, ¿vale? ¿Listo? Dani, puede creer Bueno, que se me cayó el... Ya, ya, qué pena, instructor, es que se me cayó el internet, pero ya volvió otra vez y le entendí todo lo que usted me explicó. Pues esa era mi duda, porque, o sea, yo quería saber si eso se le puede brindar, claro, a las empresas que uno quiera llegar a hacer una negociación con ellas, o a alguien, o eso era un documento público que lo puede pedir cualquiera. sí, igual se puede hacer por requerimiento o se puede compartir por iniciativa. Por eso te digo, es como dependiendo del tema de la naturaleza del ejercicio como tal, ¿vale? Sí, señor. Pero perfecto, te agradezco muchísimo, Isela, por el tema de la participación. Eh, Continúa aquí con el tema, es muy válido. Si quieres, ya puedes cerrar el micrófono, por favor, para que no se nos genere el flyback. Correcto, generando el tema de la cuestión, esa participación o esa esencia, llamémoslo así, del, de la dinámica de los estados financieros, eh, ok, esa esencia de los estados financieros que nosotros desarrollamos y ejecutamos, pues son los estados que la compañera nos acabó de mencionar desde el ejercicio. ¿Cuáles son los estados financieros? Son el estado de situación financiera y el estado de situación financiera es el que nosotros conocíamos anteriormente como el balance general, ¿no? También pues, se le nombra actualmente como balance general, pero en el lenguaje
llamémoslo así, como implementación con normas de información financiera, decimos que pasa a denominarse el estado de situación financiera. Recuerden que el estado de situación financiera es ese estado que abarca todo lo que hace referencia al tema de los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Lo recuerdan? Donde logramos identificar, pues, la ecuación patrimonial para poder determinar si la empresa o la organización pues, tiene una viabilidad financiera acorde o pertinente al ejercicio general. ¿Listo? Eso es lo que resume el estado de situación financiera. Después, como segundo, tenemos el estado de resultados. Genera esa diferencia en el ejercicio particular entre los ingresos, los gastos y los costos que tiene una empresa o que tiene una organización respecto a un periodo de, llamémoslo así, de operaciones comerciales o operaciones financieras que le permiten identificar a la empresa o a la organización si pues, la empresa está siendo, llamémoslo así, fructífera en el ejercicio de sus operaciones. ¿Listo? O estado financiero que se puede identificar es el estado de cambios en el patrimonio. Es ese estado comparativo entre la variación que tiene el patrimonio de un año respecto a otro, ¿sí? Esa variación o esa ejecución patrimonial que se desarrolla pues tiene una viabilidad o tiene un dinamismo particular en el desarrollo para saber si una empresa pues tiene una valoración pertinente en un ejercicio de esencia pues entre sus utilidades, sus operaciones de ganancia. Y el último estado es el estado de flujo de efectivo. Ese estado de flujo de efectivo pues lo que hace es determinar la liquidez con la cual cuenta una empresa o una organización en el ejercicio de sus operaciones financieras. ¿Listo? Tú me dijiste las notas a los estados financieros, ¿cierto? Y bueno, yo te voy a decir algo. Las notas a los estados financieros son observaciones, ¿sí? Que le hace uno como contador a los estados financieros. ¿Oyeron? ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Para que lo tengan claro, los estados financieros son los 4 que yo les indiqué a ustedes y las notas a los estados financieros son las observaciones que uno le hace a esos estados financieros, ¿no? Porque, pues, o sea, no todas las personas de pronto tienen ese conocimiento. Ahorita que tú decías el tema de la revelación de la información, cuando uno la muestra a un tercero, pues no de pronto todo el mundo tiene ese conocimiento previo, ese conocimiento, ese saber respecto al tema financiero. Entonces, uno en las notas, ¿qué busca? Hacer como una aclaración al tema de la revelación financiera, ¿no? Eso también es una implementación de la norma internacional de contabilidad según la NIF, la 1, donde dice que esas revelaciones pues buscan que los estados financieros estén acompañados de una explicación detallada, ¿sí? Detallada, contextualizada, sobre el balance general, sobre el estado de resultados, sobre los flujos, sobre las políticas, y donde sea necesario pues que se logre identificar esas naturalezas con un estándar pues de comprensión, de contenido, de importancia, de marco normativo. Entonces, eso es lo que se busca desarrollar o que se busca aclarar a través de lo que nosotros conocemos como las notas a los estados financieros. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, señor, yo sí. Señor. Bueno, Sí, muchas señor. gracias a los que están interactuando con uno, porque no les digo mentiras. Uno siente que de pronto no todos están en sintonía con uno, pero se les agradece inmensamente a los que sí están, pues, como en el tema de adquirir el conocimiento particular. Muchas gracias. Igualmente, dentro de ese concepto conceptual, pues viene el tema del ejercicio del capital, que son pues las diferentes inversiones, sí, que se busca desarrollar o que se busca ejecutar desde el ejercicio característico del proceso de inversión, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema del capital financiero, pues nosotros sabemos identificar qué es el capital financiero, ¿no? ¿Y qué hablamos nosotros del capital financiero? Llamémoslo así, como esas inversiones, se puede decir, o ese conjunto de recursos que pueden ser monetarios, que pueden ser tangibles, ¿sí? Que generan un ejercicio al desarrollo o a la labor funcional que tiene la empresa o que tiene la organización, desde ese contexto particular o desde esa esencia
en el desarrollo de la secuencia en la cual nosotros identificamos, ejecutamos, siempre buscando pues ese mantenimiento de capital o esa característica de capital de inducción o de ejecución característico en el desarrollo de esa labor. Esos estados de capital pues siempre tienden a generar una riqueza en el ejercicio fortuito del desarrollo de la labor. Recuerden que esos estados pues, ligados al tema pues tienen que ser ejercicios de elementos de recursos, lo que yo les hablaba, el tema de los activos, del pasivo, el patrimonio, pues reflejando el tema de obligaciones, de ingresos, de egresos, de gastos, que en su esencia pues deben tener un reconocimiento y deben tener una valoración. Esas hipótesis características pues son esas hipótesis básicas que nosotros como expertos con conocimiento en el tema podemos desarrollar e implementar información previa a los diferentes saberes que se puedan ejecutar o que se puedan implementar. ¿Listo? Yo les comentaba, yo les decía a ustedes, de acuerdo a la esencia o de acuerdo a esa dinámica que, pues, llamémosla así, la norma nacional, que era la implementación del Plan Único de Cuentas, que es el decreto 2649 y el decreto 2650, pues tuvo una articulación con las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Esas normas de información financiera en el ejercicio característico pues generan un marco conceptual que es el que ustedes ven ahí o que se identifica de acuerdo a esas características. De acuerdo a ese marco conceptual, divide las NIF en los grupos, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, donde pues el grupo 1 pues son las entidades grandes, las estatales, las 2 son las del PYME, pequeñas y medianas empresas, y el 3 es su característica, la que nosotros conocemos como pequeñas empresas en el ejercicio. De acuerdo a ese concepto, de acuerdo a esa característica de enfoque, ¿qué le decía esa marcación conceptual, ese marco conceptual de acuerdo a esa implementación? Que la información debe tener esas características que ustedes pueden identificar en la diapositiva. Entonces dice, toda esa información de acuerdo a ese marco conceptual normativo, pues debe tener un reconocimiento, una medición y una revelación en los activos, que es la revelación de la información o la contextualización de la información en el componente activo, y está fundamentada por la norma internacional 2, 16, 17 y 36, junto con la 38 y 40, enfocada o recogida, llamémoslo así, en el ejercicio de la NIF número 5, que es la contextualización, ¿vale? Dice que toda información tiene que tener un reconocimiento de medición y revelación de los pasivos. O sea, debemos dar a conocer la información de las deudas o las obligaciones con las cuales cuenta la empresa o con las cuales cuenta la organización, de acuerdo a unos ajustes particulares de información característico. Esa información, esa implementación se desarrolla o se ejecuta a través de las NIF 10, 12, 19, 26, 32, 37 y 35 en el ejercicio de la norma internacional de contabilidad, de acuerdo a esa dinámica. De acuerdo al ejercicio en el punto característico, debe también tener la información reconocimiento de medición y revelación de resultados cuando hace referencia o cuando contextualiza la dinámica en el ejercicio de la información contable, pues en los estados financieros, que son los estados que nosotros conocemos o que nosotros identificamos en el ejercicio de las pérdidas o de las ganancias que se ejecuten, ligadas con las normas 11, 18, 20, 21 y 23 y instauradas por la norma internacional de información financiera número 2. El reconocimiento de la medición en la revelación de grupos. La medición es cuantificable de acuerdo pues al ejercicio ponderado de saber identificar el valor monetario con la cual la organización cuenta o regula sus operaciones en el ejercicio. Esa medición y revelación de grupos tiene su fundamentación en la norma internacional de contabilidad 24, 27, 28 y 31 con la implementación de la NIF número 3. La información y la revelación de la información financiera son las formas o los mecanismos a través de los cuales llamémoslo así, el director o el encargado del área contable revela o muestra la información con la cual cuenta una empresa, con la cual cuenta una organización, a un tercero particular, pues de acuerdo a una denominación característica en la esencia del desarrollo de su actividad. Esta información o esta revelación financiera se desarrolla o se ejecuta en una contextualización de normas internacionales 1, 7, 8, 14 y 29, ligadas a la 33 y 34 y la implementación. ¿Listo? Y la NIF, ¿qué nos dice? Pues que debemos adoptar esa información, regular esa información en el principio de la información financiera a través de la revelación de los estados financieros característicos que vayamos a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera
contable en Colombia. ¿Con qué finalidad se busca revelar o con qué finalidad se busca ejecutar esa información característica de acuerdo pues a unas pautas o a unos principios en el ejercicio en el cual nosotros nos identificamos? ¿Cuál es ese objetivo? Pues primero debemos conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, identificando las obligaciones que tengan que transferirse de acuerdo a sus entes, los cambios que se han experimentado en el recurso y el resultado obtenido en cada periodo. La recopilación de la revelación de la información en los estados del activo, en el pasivo, en el patrimonio, en el ingreso, en el gasto, y revelarnos a través del estado financiero o de los diferentes estados financieros que nos ejecutan la norma para poder dar a conocer esa información. Otro objetivo permite evaluar la gestión de los administradores en el ente económico. Claro, nos permite identificar qué tipo de gestión pues, desarrolla una empresa, desarrolla una organización a través de un líder o a través de un representante que es la persona que genera o direcciona o tiene la directriz particular de la implementación del ejercicio en el punto característico. Tercero, pues ejerce un control sobre las operaciones del ente económico. Ese control, pues es un mecanismo, llamémoslo así, de evaluar también todas las inversiones, todos los movimientos, todos los recursos de actividades comerciales y financieras con los cuales la empresa pueda generar o ejecutar. A través de los flujos de efectivo, con esa información, pues puede predecir flujos de efectivo de carácter positivo o en su esencia la operatividad de una empresa o de una organización desde un contexto analítico, financiero, de toma de decisiones, interpretativo o en esencias particulares. Permite apoyar a los administradores en el proceso de planeación, organización y dirección de los negocios, que hace referencia al tema de las fases de la planeación o las etapas de la planeación. Cuando nosotros decimos esas etapas son las mismas del proceso administrativo, los fundamentos de administración, haciendo referencia al tema de la planeación, la organización, la dirección y el control característico de los negocios que se ejecutan. ¿Listo? Creo que esta es fundamental. La información financiera permite tomar son las decisiones y las decisiones pues en los diferentes ámbitos, ¿no? De inversión, de crédito, de financiamiento, de las diferentes formas, de diferentes modalidades que son las que más se desarrollan en un contexto característico de ciencia. También permite fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, identificando pues también rangos o características a través de las cuales las personas pueden hacer proyecciones particulares en el ente económico de acuerdo a bases estadísticos que se puedan implementar o que se puedan ejecutar. Ayuda a la información a través de la constitución pues, de estadísticos, ¿no? De información regional, nacional, particular, que pueden contribuir pues, al impacto social, macroeconómico, económico, de los diferentes factores de la comunidad, de las diferentes esencias características que se pueden desarrollar. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos regularmente, ejemplo de tasas de inflación, bueno, tasas de interés, o en ese punto particular como tal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, Sí, claro. señores, claro. Perfecto, les Sí, señor. agradezco muchísimo. ¿Listo? Listo. Ahí en esencia o en el principio particular está el tema de la ecuación patrimonial en el ejercicio. Recuerden que todo enfoque o toda característica en su esencia siempre tiene como el principio característico de implementar o desarrollar todo lo que hace referencia al tema del activo, el pasivo y el patrimonio. En el ejercicio patrimonial de la ecuación contable o del ejercicio contable que se desarrolla o se contextualiza desde la dinámica financiera, ¿no? Recordando pues que ese análisis siempre se ejecuta con la implementación de los estados financieros, principalmente pues el estado de situación financiera, que es el contexto en el cual se desarrolla el análisis de la empresa o de la organización. ¿Listo? Sin dejar a un lado pues el tema relacionado a los diferentes estados que les mencioné, de acuerdo a la normatividad y a los diferentes conceptos que se logran implementar con los demás. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, de pronto, ¿tiene claro la definición? Activo, pasivo y patrimonio. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, de acuerdo a esa dinámica, pues
pues, ¿qué desarrollamos o qué ejecutamos? Pues tener la claridad que pues, los activos son los bienes, los recursos con los cuales cuenta la empresa, la organización para desarrollar su normal funcionamiento. Los pasivos son las deudas, son las obligaciones con las cuales cuenta. El patrimonio es lo que es realmente propio de la empresa. El ingreso es lo que se obtiene por concepto de venta, recordando que el ingreso puede ser operacional o no operacional, recordando también que los gastos, bueno, los ingresos operacionales van ligados al objeto social de la empresa o la organización. Los ingresos no operacionales pues son los contrarios al ejercicio, que creo que en el CIPAL número 2 se habló o se explicó. Los gastos son esos egresos de dinero que se desarrollan o se ejecutan, y los costos, pues la particularidad que se implementa o se ejecuta de acuerdo a esa dinámica. ¿Listo? De acuerdo a esa dinámica o de acuerdo a esa esencia de particularidad que ustedes desarrollan o se ejecutan, se generan o se implementan los estados de resultados, perdón, los estados financieros. Y esos estados financieros tienen la característica de que, recuerden, el estado de situación financiera pues enfoca o desarrolla o ejecuta todo lo relacionado a la contextualización del activo, el pasivo y el patrimonio como un estado que se presenta de manera anualizada, el estado de resultados como un estado parcial que regula el PIG para identificar si la empresa tiene ganancias, tiene pérdidas en la diferencia entre los ingresos, gastos y costos, el estado patrimonial, que es la variación del patrimonio, y el estado de flujos de efectivo que permite identificar la liquidez de la empresa o de la organización, ¿vale? Regálenme un minutico, ya continúo. Gracias por la espera. Bueno, continuamos. De acuerdo a esa esencia, de acuerdo a esas características, recordemos que esa normatividad o esa implementación es la que se regula o es la que se ejecuta, llamémoslo así, en la contextualización en lo de la normatividad nacional y la normatividad internacional, que es la que regula, llamémoslo así, los decretos nacionales en Colombia, el 2649, el 2650 y la ley 43. Pero esos en articulación o en unificación se reflejan, se consolidan, se interpretan a través de las normas internacionales de contabilidad y la implementación de la NIF en las diferentes sesiones, que es la que nosotros desarrollamos de acuerdo a esa dinámica, que es la que les indiqué a ustedes ahorita el día de hoy. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esos sistemas, en ejercicio particular o de acuerdo a esa dinámica, pues es una actividad, bueno, pero pues considero que en el ejercicio de la actividad desarrollarse, pues se ejecuta o se implementa en esos juegos de elementos o en esos juegos característicos que se puedan desarrollar o implementar de acuerdo a esa dinámica. Y así pues hace referencia al tema de la normatividad o la contextualización. ¿Vale, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Pues yo considero en el ejercicio, la idea era tratar de recordarles un poco el temario de la normatividad que se había implementado. Agradecerles a cada uno de los aquí presentes, igual los que estuvieron también puntuales y
y que estuvieron en el CIPAD número 3. Recuerden que hoy es la réplica en el ejercicio particular. Les encargo muchísimo registrarse para que la profesora Erika, que nos está acompañando, pueda asignarles los puntos respectivos por la participación y que puedan pues, sumar un poco en su nota final al ejercicio de la labor. ¿Vale, chicos? Gracias. Entonces, les agradezco mucho la participación y que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, gracias. Igualmente, tutor, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Feliz noche. Chao. Feliz noche.